Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 195 y voy a hablar de bajas laborales, cómo se gestionan las bajas laborales en Suecia, porque funciona un poquito diferente a España, o muy diferente. Aquí la baja laboral hay que notificarla lo que sería el equivalente de la seguridad social en España, que aquí se llama Försäkringskassan. Bueno, pues esa agencia estatal, que por cierto es la agencia estatal más grande de toda Suecia. Bueno, pues tú tienes que notificarlo y se hace a través de internet, de una serie de formularios, y la verdad es que es muy fácil notificarlo, pues los días que estás de baja, pero aparte de la comodidad es muy fácil hacer este tipo de gestiones y otras gestiones, no todas, pero la mayoría de las gestiones con agencias gubernamentales, como pues la declaración de la renta o algunos trámites que hay que hacer pues con tu vehículo, con el coche y este tipo de cosas que tienes que hacer con esta seguridad social, con este Försäkringskassan, es muy fácil de hacer, incluido esto, cuando tú notificas una baja laboral. Pero aparte de eso, quizá lo más importante, lo más diferente con respecto a España y otros países es que durante la primera semana de baja, si vas a estar de baja una semana o menos, no tienes que ir al médico, ni al médico de cabecera, ni a ningún médico, para declarar la baja. Es el propio trabajador el que hace su declaración de baja laboral. Y esto choca de plano en cómo funciona en España, que en España siempre tienes que ir a un médico, normalmente es el médico de cabecera. Incluso cuando la baja no tiene que ver directamente con el médico de cabecera, si por ejemplo te operan, por ejemplo, y normalmente tienes que ir al médico de cabecera que te dé la baja de la operación que te hace un traumatólogo o un otorrino o lo que sea. Aquí, primeramente, eso, si vas a estar pocos días, no tienes que ir al médico de cabecera, tú te sientes mal y no estás en condiciones de trabajar, tú lo notificas a tu trabajo y te haces la baja en un formulario de internet, te conectas a internet, te pones la baja y ya está. Y es así de sencillo. A partir de la primera semana, entonces sí que hay que hacerse una baja. Tiene que ser un médico el que rellene un formulario que tiene que mandar a esta seguridad social y bueno, hay que rellenar una serie de cosas, unos diagnósticos y unos tratamientos, unos pronósticos, bueno, una serie de formularios. No es muy largo porque me ha tocado hacer bastantes. Al principio costaba más porque te hacían muchas preguntas y no sabías cómo tienes que responder y al final, bueno, ya. Al final es todo lo mismo y se hace bastante rápido y encima eso no tienes ni que imprimirlo ni que dárselo al paciente, sino que se envía directamente. Curiosamente, aquí el médico que hace la baja no es el médico de cabecera obligatoriamente, sino es el médico responsable. En el ejemplo de antes, si un traumatólogo te va a operar de la rodilla y vas a estar un mes de baja o 2 meses de baja, tú no tienes que ir al médico de cabecera a que te haga la baja de esa cirugía, de ese posoperatorio, sino que es el traumatólogo el que te va a hacer la baja. De igual manera, lo que me toca a mí, cuando yo opero pacientes y la baja prevista es una semana o menos de una semana, yo no hago nada. ¿Por qué? Porque aunque lo podría hacer, no tiene sentido si es menos de una semana. Es el propio paciente. Tú le informas al paciente, pues mira, vas a estar 3-4 días mal o máximo una semana. Y entonces ellos se hacen su propia baja y tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y si es más, pues entonces sí que lo tienes que hacer. Muchas veces ya has previsto que es una cirugía más complicada, que no es suficiente con una semana, se lo haces directamente el día de la cirugía o el día anterior o ya se lo preparas. Otras veces es variable y entonces va a estar unos pocos días de baja, pero dices, bueno, pues si en una semana no va a estar bien, ponte en contacto con nosotros, nos lo dices, incluso a veces es por teléfono y entonces ya te prolongo la baja y entonces ya te hago yo iba a decir el certificado médico, pero realmente no es un papel. Realmente tengo que mandar el formulario a esta seguridad social. Muchas veces se gestiona todo por teléfono. Hablas con el paciente, pues mira, o te llamo yo o me llamas tú, pones un mensaje y entonces te llamo yo a la semana o a los 5 o 6 días. Oye, ¿qué tal vas? Pues mira, me sigue doliendo o sigo teniendo este problema. A veces el paciente ni siquiera tiene que volver a venir a que le vuelva a ver yo porque ya le he visto el día de la cirugía o el día después de la cirugía. Bueno, mira, si te sigue doliendo o no estás viendo bien o ves borroso, no te preocupes que yo te hago la gestión de prolongarte pues una semana más. Y entonces el paciente ni tiene que venir, ni tiene que recoger ningún papel porque se envía directamente. Y esto funciona así, de que normalmente no funciona con papeles. De forma excepcional, en vez de este formulario de baja laboral, en vez de enviarlo yo directamente
a la Seguridad Social. A veces se lo puedo imprimir y dárselo al paciente, y el paciente es el responsable de enviarlo o tramitarlo. En muy raras ocasiones, su jefe quiere ese certificado de baja. Me ha pasado muy poquitas veces. La mayor parte de las veces eso no es necesario, ni no hace falta ningún papel, ni tienes que darle nada al jefe del trabajo donde esté trabajando el paciente para justificar absolutamente nada. Es algo que tú al jefe le notificas que no vas a ir a trabajar, y lo del certificado médico o ese tipo de cosas es entre el paciente que te lo dice, el médico y la Seguridad Social. Ahí el jefe y la empresa no entra para nada. Este sistema está bien, tiene grandes ventajas, sobre todo para la carga del médico de cabecera en España. En España, todas las bajas laborales, aunque solo sea de un día, tenía que gestionarlas el médico de cabecera, y además incluso las bajas que no son de enfermedades comunes, que normalmente irías al médico de cabecera, que lo derivan, se produce pues en el ámbito hospitalario especializado por cirugías o por otras enfermedades, o incluso pues vas a urgencias porque tienes un problema, te diagnostican algo, pues yo que sé, te has caído, te has roto un brazo, yo que sé, tienes una fiebre y tal, y en vez de atenderte al médico de cabecera, te han atendido en urgencias del hospital. Pues aún así tienes que ir al médico de cabecera para que te gestione la baja. Se quejan mucho los médicos de cabecera en España, y con razón, por una parte porque tienen que soportar una carga burocrática que no les correspondería a ellos, y por otra parte la duda de por qué tenemos que, en bajas pequeñas de pocos días, de procesos más o menos banales, que no hace falta ir al médico, solo vienen a por la baja, no para que reciban atención. A veces es un proceso viral leve de vías respiratorias, un proceso digestivo leve, que es 1 o 2 días, que es que con autocuidados ir un poco de reposo es suficiente, pero tienen que ir al médico de cabecera a por la baja. Entonces se quejan, y con razón. Aquí esto está muy solventado y no vas al médico de cabecera para esas cosas. Solo en bajas mayores de 1 semana, con lo cual te has quitado la gran mayoría de estos procesos leves, que no hace falta atención médica, y solo lo que no le compete a otra especialidad. Si es el oftalmólogo, en mi caso, el que es el responsable del proceso que produce la baja, es el oftalmólogo que hace las bajas y prolongarlas si fuera necesario. Así que este es un poco el funcionamiento burocrático de cómo funcionan las bajas laborales aquí en Suecia. Luego podemos hacer un análisis, y esto ya además es más opinión o especulación, de qué pasa cuando tú te puedes gestionar la baja de menos de 1 semana sin depender de un médico. Hay que tener en cuenta que aquí las bajas laborales, o cuando tú faltas al trabajo, puede ser por este motivo, bajas que no estén planificadas como días libres, ¿no? Tú puedes coger los días libres de vacaciones o otros días que te den, eso es una cosa, y luego después, cuando no acudes al trabajo de forma no programada, por decirlo así, por una excusa, un motivo personal por qué no puedes ir, por una parte está la baja laboral, porque eso por una enfermedad o por que tú no te sientes bien adecuadamente para ir a trabajar, que como digo, aquí no hace falta ir al médico si la baja es de pocos días, de menos de una semana o menos. Y luego se añade otro concepto que también existe en España, pero aquí existe mucho más, que es el cuidar a tu niño. Si tu niño se pone malo, pues te quedas a cuidarlo. Eso en España también existe, pero aquí hay una cultura mucho mayor de quedarse más. A la mínima que el niño está un poquito mal, pues se queda uno de los dos padres. De hecho, aquí eso se denomina con un acrónimo que es VAB, que significa eso, cuidado del niño, Vård av barn, y luego después crean un verbo con esos acrónimos que dicen VABAR, ¿no? Le ponen la terminación AR, también como en español, que también lo hacemos con los verbos con la terminación AR o ER o IR. Pues aquí también son muy aficionados, no, también no, porque lo hacen mucho más que en España. Son muy aficionados a crear verbos nuevos. Y entonces cuando dicen que alguien babar, significa que está cuidando a su niño. Y aquí es muy habitual que la gente falle porque está propiamente esa persona de baja o que está cuidando al niño. Entonces, las facilidades, entre muchas comillas, que tienes aquí de gestionar tu propia baja, y también la facilidad que te dan para cuidar a tu niño, social y laboral, no te pone ningún impedimento. Pues si tienes niños, saben que vas a faltar porque tienes que cuidarlo. Y esto es aparte de la baja por maternidad o paternidad, que tienes casi 2 años, pero esto es aparte. O sea, si tienes que cuidar al niño porque se ha puesto malo, esto es aparte de todo el tiempo que te hayan dado de baja de paternidad o de maternidad. O sea, son cosas aparte. Y eso se defiende mucho
y no te ponen pegas por eso. Te dicen, oye, mira, que es que este mes estás faltando mucho por cuidado del niño, a ver qué pasa, no os lo repartís. Si, por ejemplo, tú estás casado, ejerces casado, pues siempre eres tú el que coge. Ahí los jefes no se meten para nada. Si tienes niño y no puedes venir, los días que haga falta, pues no puedes venir y ya está. Entonces, como digo, la duda es, con todas las facilidades que te dan para cogerte aquí la baja, no tienes que ir al médico, o sea, es todo mucho más fácil. Y lo fácil que es quedarte cuando tu niño se pone malo, no tienes que justificar el que el niño esté malo, ni que se haya quedado en casa, ni que tenga fiebre, no tienes que justificar nada. Tú solo notificas y ya está. La duda es, ¿eso va a producir que aquí en Suecia haya más ausencias por estas causas comparado con España? Es muy difícil de decir. Incluso si de forma global hubiera más ausencias laborales, también es difícil de achacarlo a estas causas en concretos porque pues el grado de ausentismo laboral tiene muchas causas, muchos motivos y esto pues solo es uno más. Aunque la gente o le queramos dar más importancia a esto que a otras causas, realmente no entendemos el cuadro, la imagen completa. Y como digo, pues el mercado laboral es muy, muy grande, muy variado y supongo que en cada sitio, en cada sector, en cada subsector funciona de forma diferente. Mi sensación es que en mi entorno concreto, en mi entorno de trabajo, que es un entorno sanitario, incluso dentro de mi entorno sanitario, en mi sector, porque igual la zona de oftalmología, el cuidado visual, no tiene que ver con otros sectores de atención especializada hospitalaria y hospitalaria pues no tiene mucho que ver con lo que pasa en el centro de salud. Entonces, en mi entorno, mi sensación es que aquí en general hay más ausencias laborales comparado con mis entornos de trabajo en España. Pero claro, lo que he dicho, con esto no puedo ni quiero generalizar que así funciona Suecia y España. No, esto es un entorno muy concreto. No tengo información de verdad o de primera mano de qué pasa en otros sectores. Tengo algunos conocidos que trabajan en otros sectores fuera del ámbito sanitario, pero no es información de primera mano. Me gustaría, ahora que me viene a la cabeza, conocer información de otros españoles que viven en Suecia, pero que tienen otra visión de otro ángulo. Por ejemplo, Dani, ahora te lanzo el guante. Daniel, del podcast del Diario de Acción del Sueco, ¿qué sensación tienes tú? Porque tú tienes una visión totalmente diferente. Desde una ciudad grande, en una empresa que no tiene que ver con la mía, que te mueves más en el ámbito de la tecnología y la comunicación, ¿hay más bajas laborales? ¿Hay más ausentismo laboral en tu entorno empresarial allí en Estocolmo comparado con el que había en España? En cualquier caso, en lo que pasa en mi ámbito concreto, un ámbito muy, muy reducido del sector laboral que conozco yo de primera mano, si mi sensación es cierta, es decir, en mi contexto concreto, los suecos en general se ausentan más en el trabajo que los españoles, también habría que preguntarse eso por qué es. Porque hay una postura que sostendría mucha gente en España que podrían pensar que la gente se aprovecharía automáticamente. Si no tienes que justificarlo yendo al médico para cogerte una baja, automáticamente la gente abusaría de esto y se aprovecharía. Y por tanto piensan que hay que estar vigilando siempre a los trabajadores porque siempre hay que pensar mal de ellos. Y eso pasaría en Suecia y justificarían la sensación que tengo yo. Y si eso realmente no pasara en Suecia, lo achacaría que es un tema cultural o de costumbres y que igual en Suecia son más responsables si eso no ocurriría, pero que si eso lo implantarías en España, si quieres plantearte hacer un poco como en Suecia, pues no tienes que ir al médico de cabecera, en bajas de pocos días te lo autogestionas tú te lo notificas, tú te das la baja automáticamente a ti mismo y ya está. Muchos pensarían que eso en España sería, que es el país de la picaresca, pues sería una catástrofe a nivel productivo, etc. Todo esto son opiniones, dependiendo mucho de ideologías a veces políticas, de tu puesto, si eres trabajador, si eres empresario, en fin, son opiniones y realmente ni unas ni otras están fundadas en hechos que te puedan dar la razón. Además es un tema muy complejo. De todas formas, lo del fiarse del trabajador no es exclusivo de Suecia. Esto pasa en los estados de Escandinavia, pero en otros países. Creo que en el Reino Unido también, creo que hasta 3 días, creo que era, te puedes hacer tu propia baja. Tú haces tu declaración, vamos a decir, jurada de yo estoy malo. O sea, es verdad, no estoy mintiendo que estoy malo, pero no tienes que ir a un médico para que te lo justifique.
Es interesante y hay que reseñar que en España y en Suecia, y también supongo que en otros países, cuando estás de baja, cobras menos. Los días de baja no tienen el mismo sueldo que cuando estás trabajando. Varía un poco cómo te pagan de forma diferente, pero el concepto es ese, que teóricamente tenía que ser injusto. Si realmente estás de baja, no tendrían que penalizarte económicamente si realmente tienes una enfermedad. Pero no entran en eso. En España cambió la legislación hace ya unos años, pero no es de toda la vida, y eso causó mucho revuelo. Y tiene sentido, porque si realmente estás malo no tendría que penalizarte la seguridad social por eso. Pero al final, y en Suecia eso es de toda la vida y nadie se ha echado las manos a la cabeza, o bueno, está ya tan asumido, la cosa es que no sea económicamente rentable estar de baja. Pues si estás, ese mes cobras menos, pero que no te sea rentable, que haya una desventaja de cogerte bajas por encima de las que realmente tenías que cogerte. Esta postura de que en España no se defiende el trabajador y tienes que ir al médico de cabecera aunque sea la baja de un día o de una mañana, los médicos de cabecera se quejan mucho por la carga que les supone, como decía al principio, pero también porque estos médicos dicen que no tienen que hacer ni de policías ni de inspectores y que su función no es desconfiar del paciente o validar si lo que dice el paciente es cierto. Claro, su función es asistencial, no es de perito, no es su labor. Y además, claro, dicen, y con cierta razón, claro, el que quiere cogerse una baja de verdad lo hará. Tú dices que has tenido un problema gastrointestinal, has tenido una diarrea de 1 o 2 días, pero ya estás mejor. Eso no se puede comprobar en la consulta médica. En la consulta médica no hay nada, pues hoy me dolía la tripa, he estado mal con el estómago, pero ya estoy mejor. Ya está, eso no lo puedes demostrar. O sea que el que se quiere coger una baja, se lo coge. En España yendo al médico, en Suecia sin ir al médico, o sea que al final dicen que no cambia tanto el tema. En cualquier caso, si queremos buscar explicaciones a lo que yo veo en mi sector concreto, el echar la culpa a la facilidad o dificultad que tenemos para ausentarnos al trabajo igual es reduccionista, igual es una cosa más compleja. Puede que tenga que ver a profundas diferencias en la situación de los profesionales de este sector sanitario y no en una cultura laboral de ausentarse o no ausentarse. Es más, el grado de implicación en el sector sanitario puede tener que ver por la situación de cómo está la sanidad y los trabajadores sanitarios aquí, pero también puede tener que ver con cómo cada cultura empatiza a nivel social y humano pues, con los pacientes y con el entorno. Y esto puede ser muy diferente en países escandinavos comparado con países más sociales como España, o vamos a llamarlos apasionados. En España es más frecuente encontrarte personas en el trabajo más cerca de los dos extremos, o están muy motivados, muy entregados al trabajo e intentar hacer las cosas bien, y gente muy quemada y muy pasota intentando hacer lo menos posible. En Suecia es muy típico la situación intermedia. La gente que está más quemada no lo plantea tanto, pero tampoco ves la gente súper implicada, pues que intenta hacer su trabajo bien, pero ya está, cumplir su trabajo, acabar y fuera. Y eso es lo que yo noto cuando veo a españoles. Hablo siempre de sanitarios, y son médicos, pero también enfermeras, otras categorías sanitarias, que los ves que migran a Suecia, en general los ves más implicados en su trabajo que los suecos. O sea, ya no solo el tema de las bajas, sino en general. También es cierto que una parte importante de esos españoles que vienen con mentalidad española más implicarse en hacer el trabajo, en unos meses se mimetizan, se adaptan a las costumbres locales y luego ya se cogen bajas, pues eso, cuando estás un poco mal, pero en España irías a trabajar, o incluso, no lo dicen así, pero como los suecos, ¿no? Cuando no me viene bien, pues te cogen un día de baja y fuera. Nadie te dice nada, ni te va a pedir explicaciones. Otros no, otros españoles, quiero contarme entre ellos, mantienen su forma de implicarse a lo que han aprendido, a, digamos, una cultura, una forma de trabajo que la percibimos o empezamos o la desarrollamos en España. En cualquier caso, yo no noto aquí que ese arquetipo de español pícaro que se escaquea del trabajo cuando puede, no noto que sea cierto. Por lo menos, como digo, todo el rato en mi ámbito. Claro, también es cierto que la selección de españoles sanitarios inmigrantes no es una muestra representativa de cómo funcionan en general los trabajadores o la población española. Claro, la gente que se rige por la ley del mínimo esfuerzo, que quiere esforzarse lo menos posible,
pero ya tiene, por ejemplo, una carrera sanitaria, enfermería, medicina, lo que sea. Y posiblemente no está en paro, porque en España normalmente las condiciones pueden ser malas, pero no hay mucho paro en los sanitarios. Pues posiblemente si no estás en paro en España, pero no eres de esforzarte mucho y eres más de escaquearte, no te vas a ir a Suecia, no te vas a migrar a Suecia, donde tienes que aprender un idioma desde el principio, te exigen un nivel alto de idioma en muy poco tiempo para trabajar, hace falta mucho esfuerzo para adaptarse a otras formas de trabajar, con lo cual no es el arquetipo de las personas que no están implicadas o se quieren escaquear, normalmente no van a ir a Suecia. Se pueden buscar la vida para escaquearse en España de otras maneras. Pero nuevamente, por insistir, mi sensación no se puede extrapolar ni a otros sectores laborales y cierta situación de desapego de los suecos en su trabajo en sanitario con respecto a los españoles puede explicarse por muchas cosas, por cómo funciona el sistema sanitario aquí, por cómo se organizan, temas culturales o de cómo funciona a nivel social, a nivel de implicación, o sea que hay muchos factores en juego, no solo el tema burocrático de lo fácil o difícil que sea cogerte una baja. Y eso es un poco lo que te quería contar. Te he contado un poquito los trámites burocráticos, cómo funciona el tema de las bajas laborales. Luego hemos especulado un poquito si existen diferencias en España o en Suecia de quiénes se cogen más o menos la baja. Los motivos. La conclusión es que yo no tengo una visión amplia, tengo una visión muy reducida y además hay muchos factores implicados. Realmente no podemos saber ni cómo funcionan, si hay diferencias y si existen diferencias, a qué se deben. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.